del mundo, para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Es palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Otra de las tantas parábolas de Jesús, y aquí, fíjense, el domingo pasado y el otro, hace mucha referencia a la vid, a la viña. Parábolas son comparaciones, muy fáciles de entender por todas. Bueno, vamos a ambientar un poquito esta parábola, este pequeño cuento o pequeña historia, porque tiene, podemos decir a la vez, muchas aplicaciones. Dice: un hombre poseía una tierra, plantó una viña, la cercó, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia. Esto para un judío era una cosa muy simple, porque es el producto, por así decir, el modo de trabajo, de cultivo, de vida más común que tenían ellos. Allí se cultivaba mucho la vid. Y bueno, había que, como dice acá, tenía la tierra y nada más que la tierra, hizo todo un trabajo. Como podemos decir, tenía un terreno y ahí armó una finquita. Plantó la vid, la cercó, o sea, esto significa trabajo de mucho tiempo, mucho esmero, como sabemos que es el trabajo de la tierra. Incluso le construyó una torre de vigilancia, un lugar un poquito más alto, acá diríamos un pequeño mangrullo, un lugar de vigilancia, porque sea por los animales, sea por los hombres, podría echarle a perder el trabajo que había hecho. Y después le arrendó a unos viñadores. ¿A quién se refiere con esta comparación? Se han fijado en la lectura que se hizo del profeta Isaías, la primera: voy a cantar en nombre de mi amigo, el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil, la cavó, la limpió de piedras, le plantó con cepas escogidas, edificó una torre en medio de ella, excavó un lagar, etc.
Eso lo decía Isaías 800 años antes de Cristo. O sea, para un judío que leían a sus profetas con mucho interés, porque el profeta era la persona inspirada por Dios, en la época de Cristo, Jesús hace un cuentito nuevo, una parábola, tomando ese tema del profeta Isaías, de manera que le resultaba familiar a los judíos. Nosotros tenemos que ambientarlo un poquito. Bueno, pero fíjense acá lo importante, la sorpresa. Llegó el tiempo de la vendimia, el trabajo lo había hecho este hombre, lo había arrendado. Llegó el tiempo de la vendimia, pidió sus frutos y resulta que se lleva una sorpresa. ¿Por qué? Porque los que le habían arrendado le quieren robar el fruto de la vid, el fruto que produjo, e incluso la viña. Matemos al hijo para quedarnos con la propiedad. ¿Quién es el dueño de la viña? Un hombre poseía una tierra. Eso es Dios. El dueño de la viña es Dios. Un hombre poseía una tierra. ¿Qué es? Es el mundo. Es el pueblo de Israel. Esto puede entenderse en distintos niveles, se puede decir, en distintos órdenes, con distintas aplicaciones. Es todo el mundo. Puede ser también, y por eso Jesús le está hablando al pueblo de Israel, es el pueblo de Israel, que Dios cuidó de una manera especial. Recuerden ustedes, nosotros lamentablemente estudiamos poco la historia de Israel, pero es el único pueblo en la historia de la humanidad que Dios preparó o formó de cero, de una familia. Y lo fue cuidando, protegiendo, le mandó a los profetas, los corregía, les dio su ley, les dio su instrucción, porque ese pueblo debía preparar la venida de Jesús. Y después ese pueblo chiquitito debía difundir la iglesia, el evangelio, a todo el mundo, como lo hicieron los apóstoles. Pero resulta que ese pueblo, que debía darle los mayores frutos, porque fue el que con más ahínco cuidó Dios, protegió Dios, es el que le dio más amargos frutos. Lo crucificaron. No lo reconocieron a Jesús y lo crucificaron. Jesús los defraudó, pero en realidad no es por culpa de Jesús, sino por su propia malicia. Y ese pueblo sigue existiendo hoy, expandido por todo el mundo. Bien, ahí se refiere Jesús muy directamente a Israel, por eso se enojan con él. Los sumos sacerdotes y los fariseos, o sea, la autoridad de Israel, al oír estas palabras comprendieron que se refería a ellos y buscaron el modo de tenerlo, pero temían a la multitud que lo apreciaba Jesús. Tiene una segunda aplicación. Entonces o sí que una aplicación más directa al pueblo de Israel, que Dios cuidó con mayor esmero. Esa pequeña viña elegida, ese terrenito que cuidó, como aquel que tiene una pequeña propiedad y la cuida mucho porque es algo artesanal, es su viña, es su puesto, es su cultivo, es su finquita, es su huerta, conoce árbol por árbol, planta por planta, la ha cuidado todos los días. ¿Han visto cuántas veces ocurre así entre nosotros? Bueno, eso se refiere o al pueblo de Israel, o a toda la humanidad, o a cada uno de nosotros. Cada alma nuestra es una pequeña viña de Dios, pequeño terrenito, que ha sido cultivado con esmero, personalmente, artesanalmente, por Dios. Porque todas las cosas buenas que hay en nuestra vida, en nuestras familias, que hemos recibido, que tenemos, todo eso bueno lo ha puesto Dios en nuestra alma. Todo lo bueno que hay en el mundo, todo lo bueno que hay en mi vida, de punta a punta, y habrá, lo pone Dios, a través de personas, sí, pero lo pone Dios. Nunca hay que olvidar que Dios no solamente crea, sino que Dios es el que conserva en la existencia todo el universo, y todo lo bueno que hay en la tierra puede existir, todo lo que hay de bueno en la tierra, en el universo puede existir porque Dios, sin hacerse ver, sin mostrarse, lo está sosteniendo, lo está cuidando, lo está ordenando. Si Dios desapareciera, imaginemos esto, que es imposible, si Dios desapareciera un instante, si Dios se desentendiera de nosotros, del mundo y del universo, un instante, no digo un segundo, una fracción de segundo,
todo vuelve a la nada. No es que se transforma todo en un desorden, en un caos. Vuelve a la nada, desaparece. Para que nos demos cuenta hasta dónde todos estamos pendientes o dependientes o colgados o sostenidos por Dios en todo instante y no nos damos cuenta. ¿Y para qué hace Dios todo esto? ¿Para qué trabaja Dios? Dios está como trabajando ese terreno que es el mundo de los hombres, que es su viña querida, cuidada. Así como una persona puede hacer su huertita, su finca, su puesto, con mucho cariño, con mucho esmero, y le pone todo su trabajo. Bueno, así Dios hace con cada uno de nosotros y con toda la humanidad. Y así lo hizo de una manera particular sobre el pueblo de Israel, que era el pueblo donde debía nacer María, José y Jesús, y difundirlo al mundo. Entonces, apliquemos eso. No olvidemos entonces. Eso vale para ellos, los judíos tienen su lección, pero vale para nosotros. Y yo pienso en este mundo de hoy, ayer hemos tenido nuestra fiesta patronal, en este mundo de hoy, en este mundo real, nuestra Argentina, nuestra América, heredera de todas las cosas buenas que nos trajo la Europa cristiana. Recuerden que cuando España descubre América, España está pasando por la mejor etapa de su historia. La mejor etapa de su historia. Esto no es una casualidad. Es como si Dios hubiera pensado en América. Por eso pudo mandarnos buenos hombres y sobre todo misioneros suficientes para que en este gigantesco terreno americano, tan difícil, tan complicado, tan embrollado no solamente por el atraso, sino el estilo de vida que había aquí, tan alejado, tan salvaje, digamos, pudiera ser civilizado, haber descubierto a Dios, el Evangelio, y habernos traído de Europa todas las buenas costumbres, diría, sobre la familia, sobre el tema de la justicia, la organización social, y tantos otros valores cristianos que todavía van quedando aquí, tal vez diría un poquito más que en Europa. Pero bueno, el mundo sigue siendo la viña, el pequeño terreno, la finquita, digamos en términos mendocinos, que Dios ha cuidado y sigue cuidando con esmero. Y fíjense, le hemos dado buenos frutos, habría que hacer nuestro examen de conciencia. Nunca olvidemos que no somos los dueños. Dice, le entregó, la arrendó a unos viñadores y después vino a recoger sus frutos. Nosotros no somos los dueños de la viña. Nosotros somos simplemente administradores, arrendadores de esta viña que tiene un solo dueño. En otras palabras, mi vida, mi pueblo, mi Argentina, mi América, el mundo, el dueño, el único que puede decir esto es mío es Dios. Hoy estamos tan acostumbrados a otro lenguaje. A Dios no le damos ningún derecho de propiedad, cero derecho a propiedad. Esto es mío, yo hago lo que quiero. Mi cuerpo es mío, hago lo que quiero. Es el argumento que ponen las mujeres para legitimar el aborto. Como si ese hijo concebido fuera de ella, ni su propio cuerpo, ni mi propia vida es mía. Ni mi propia vida es mía y hago lo que quiero. Mi vida, yo soy un arrendatario, como dice acá en la comparación, la arrendó. Yo tengo un dueño, y no un dueño malo, sino que me ha, a través de toda mi vida, y pensemos en nuestro pueblo, en nuestra Argentina, en nuestro mundo, todo lo que tiene de bueno lo ha sembrado el dueño de la vida. No nos podemos gloriar de nada, por más que han habido muchos instrumentos. Nosotros podemos haber sido instrumentos para muchas cosas buenas en la vida, para sembrar cosas en la familia, en los amigos, en el ambiente donde uno está, pero en último término hemos sido todos y siempre instrumentos. Nunca perdamos de vista que somos simples siervos, administradores, trabajadores de algo que nos enorgullece, porque somos trabajadores y administradores de alguien que es infinitamente bueno, grande y justo. Pero nunca perdamos esta idea básica, este concepto elemental, el más importante, diría el primero de todos, que hay un creador y yo soy una criatura, que hay un dueño de todo el universo y de mi vida, y yo soy un simple administrador. Por eso yo voy a rendir cuentas de mi vida
Cada pueblo rendirá cuenta de todo lo que tiene, de bueno o de malo. Cada nación y cada generación dará cuentas. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Y les decía que ayer tuvimos el festejo a Nuestra Señora del Rosario. Uno hubiera querido que hubiera sido más participado, más esplendoroso, más quisiera hacerle a la Virgen, que le debemos tanto, porque no solo, si uno piensa todo lo que nos ha dejado Dios en esta finquita de Malargüe, se puede decir, esta finquita de Dios, esta pequeña propiedad de Dios, este puesto de Dios, esta pequeña propiedad, todo lo que ha puesto Dios a través de muchos medios, y todo lo que le debemos a María, su madre, que no es simplemente aquella Madre de Jesús que existió hace 2000 años. Significa, nuestra patrona, significa que está todos los días presente. ¿Cuántas cosas le debemos a ella sin verla? Como decía, estamos dependiendo de Dios las 24 horas, en todo estamos colgados de Dios, sin verlo. Dios hace su obra sin hacerse, sin mostrarse, pero Él está vivo, está presente. Su madre está viva y está presente en todas nuestras cosas. Como a veces ignoramos a nuestra propia madre, como a veces ignoramos que todo lo bueno que nos queda en medio de todos los males que nos quejamos en nuestra sociedad, todo lo bueno que nos queda lo ha sembrado el dueño de la viña. No puede enorgullecerse el hombre de nada. Pensemos mucho cómo debemos descubrir y tomar conciencia de esta gran verdad. Esto no es una ocurrencia de una religión o de otro, de un cura, sino que esto es como una verdad básica. Si no entendemos esto, no podemos arrancar a pensar en construir nada en nuestra sociedad, siempre necesitada de reforma, de corregir sus defectos, de mejorar, y cuántos males queremos ponerles remedio con promesas, con leyes, con decretos, con resoluciones, con reuniones, con intenciones, con deseos, y cómo nos cuesta mejorar nuestra sociedad, que creo que la vemos caer día a día en nuestras futuras generaciones. Si no nos damos cuenta quién es el único que puede hacer algo bueno, grande, y el único que lo puede hacer, no lo vamos a hacer nosotros. Dice un salmo, una frase muy poética, muy hermosa, muy simple, que se aplica aquí. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano la controlan los centinelas. Muy hermosa y muy gráfica, creo. Si el Señor no construye la ciudad, en vano se cansarán los albañiles. No van a poder construir nada. Si el Señor no vigila los males, cuáles son y cómo atajarlos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra vida, si el Señor no vigila la ciudad, en vano harán guardia los centinelas. ¿Cómo se aplica esto? A nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro Malargüe, a toda nuestra patria, a nuestro mundo que nos ha tocado vivir. Ojalá que podamos dar fruto, empezando por reconocer esta gran y hermosa verdad. Somos una propiedad cuidada con tanto cariño, con tanto esmero por el mismo Dios. Hacemos ahora nuestra profesión. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesús, Hijo único de Dios, nacido de